Esta noche vamos a ver la clase número 13. Ya hemos terminado el módulo 2 de análisis técnico y ahora en esta clase número 13 vamos a empezar con el módulo 3 de análisis fundamental. Eh, por supuesto, reitero que la idea del módulo anterior es que sea repasado, más allá de que la teoría ya la hemos terminado, pero ahora sí o sí lo que viene es la práctica de cada uno de ustedes, ¿sí? Bien, vamos a ir avanzando. ¿Qué significa análisis fundamental? Viene de la palabra fundamento. ¿Sí? Es decir, encontrarle un fundamento a lo que yo estoy haciendo. Ese fundamento puede ser económico, por ejemplo, de un análisis económico que yo haya hecho con respecto a un activo financiero. Por ejemplo, si yo estoy queriendo invertir en el dólar, tengo que tener un fundamento que me diga que debo invertir en el dólar. Y no me refiero a lo técnico, que es lo que hemos visto en el módulo anterior, sino a una perspectiva económica. Por ejemplo, puedo invertir en el dólar porque la economía estadounidense viene con un ritmo interesante, un ritmo de crecimiento, lo que da un pronóstico para que el dólar crezca de acá a 3 meses. Entonces yo estoy haciendo un análisis en profundidad, me estoy buscando buenos fundamentos que me indiquen que la inversión que yo estoy queriendo hacer es realmente la correcta y que estoy haciendo una buena operación. Todo eso es lo que vamos a aprender a hacer con este módulo, ¿sí? A interpretar todo el análisis económico que hay que hacer detrás de una inversión, ¿sí? El análisis fundamental, por supuesto, requiere de mucha lectura, de estar informado, de ser muy prolijo con lo que uno hace, tener unos análisis correctos, completos y demás, ¿bien? Pero ya lo van a ir aprendiendo con el correr de las clases, van a ir empezando a interpretar qué es lo que hay que hacer y cómo. El tipo de análisis fundamental con el que vamos a empezar ahora es sobre lo que es Forex, ¿sí? ¿Por qué Forex? Forex, recordemos que es el mercado de divisas. Las divisas son las monedas que tienen cada uno de los países. Esas monedas funcionan bajo ciertas reglas, ¿sí? No es que un país emite una moneda porque le pareció y listo, porque le pareció divertido tener monedas y chao, no. Todas las monedas están reguladas, ¿sí? Tienen un banco central que dicta normas, políticas monetarias, políticas económicas y demás que deben ser, por supuesto, respetadas. Y eso es lo que marca el destino de una moneda y, por supuesto, marca el destino de la economía de un país. Bien, entonces vamos a comenzar a hablar primero sobre el análisis fundamental que hacemos en Forex, en el mercado de monedas. Y vamos a hablar de estos temas. Política monetaria, vamos a hablar de bancos centrales y vamos a hablar de las declaraciones que hacen las autoridades de los bancos centrales. Las autoridades, ¿quiénes son? Los presidentes. Todos los bancos centrales tienen un presidente a cargo, que es el que dicta las normas, pero esas normas se dictan en base a algo, en base a un objetivo, no porque sí, no es arbitrario. Ahora vamos a ir comprendiendo un poco más. Vamos a empezar preguntándonos de qué se trata la política monetaria, qué significa. Política monetaria, política financiera o política económica es lo mismo. En realidad, ¿de qué se trata esta política monetaria? Se trata de indicar cuál va a ser la cantidad de dinero que necesita una economía. Es decir, que la cantidad de dinero es una variable que se utiliza, como bien dice acá, para controlar y mantener la estabilidad económica. Es decir, que la política monetaria es la encargada de que un país esté económicamente estable.
y que esa estabilidad se mantenga en el tiempo y pueda estar siendo controlada. ¿Sí? ¿Y cómo se va a lograr ese objetivo? Controlando la cantidad de dinero que hay en el mercado, es decir, la cantidad de dinero que está en manos de las personas. ¿Sí? Nosotros no tenemos un ingreso porque sí nomás. Siempre el Estado establece un ingreso mínimo, que por debajo de eso no se puede ganar. Pero el Estado elabora un número de acuerdo a ciertas condiciones, ¿sí? Porque es lo que se debe tener. Más de eso a lo mejor se puede ganar, por supuesto, pero podría desequilibrar. Menos de eso también. Entonces siempre se establecen esas cantidades y se trata de controlar la cantidad de dinero que tienen las personas, por más que uno no sepa, pero eso realmente existe. Entonces, ¿qué comprende la política monetaria? Por un lado están las decisiones de las autoridades de los bancos centrales, que son las autoridades monetarias, ¿sí? Que son decisiones que toman, como decía recién, con respecto al mercado de dinero. ¿Cuánto dinero hay? Y además, lo que hacen es modificar esa cantidad de dinero. Y una de las formas es modificando el tipo de interés que tiene cada moneda. Todas las monedas que están en los diferentes sistemas, la moneda argentina, colombiana, peruana, estadounidense, de Dinamarca, etcétera, etcétera, todas las monedas tienen un tipo de interés. ¿Qué significa el tipo de interés? Es lo que es el interés que tiene o es lo que vale. Lo que vale cuando yo debo intercambiar una moneda por la otra. ¿Sí? Eso, igual ese tema ya lo vamos a ver más adelante, no quiero meterme mucho en eso, pero para que vayan ya comprendiendo de qué se trata el hecho de que cada moneda tenga un tipo de interés distinto. ¿Sí? Cada banco central va a aplicar un tipo de interés de acuerdo a la necesidad que tenga con respecto a esa moneda. Puede ser que la política monetaria se lleve a cabo para tratar de aumentar la cantidad de dinero que hay en una economía, que hay en manos de las personas. Cuando el Banco Central trata de realizar eso, aumentar la cantidad de dinero, lo que está haciendo es tomar medidas de política monetaria expansiva. Porque ¿qué es lo que trata de expander? La cantidad de dinero, justamente lo que estábamos mencionando. Está tratando de expandir, expandir la cantidad de dinero que está dando vuelta en el mercado. Pero si la decisión que se toma de política monetaria es de disminuir la cantidad de dinero que está dando vuelta, reducir, entonces la política monetaria que se está tomando es política monetaria restrictiva. Se está haciendo una restricción en la cantidad de dinero que está disponible en el mercado para las personas. ¿Sí? Las políticas pueden ser una o la otra. Vamos a ver ahora un poco más de cuáles son los objetivos de tener un control sobre la moneda, tener un control sobre la cantidad de efectivo disponible. ¿Por qué es que la política monetaria tiene esa misión? Por un lado, porque se debe cuidar la estabilidad del dinero. Un país debe garantizarle a sus ciudadanos una estabilidad en el valor del dinero. ¿Por qué? ¿Qué significa que el dinero esté estable? Que los precios están contenidos, que se previene problemas de inflación. Si el país en el que yo vivo no me puede garantizar que los precios se cuiden y se mantengan estables, y que haya muchos problemas de inflación, por ejemplo, entonces el dinero que yo tengo cada vez me va a alcanzar menos. Y cuando me termine dando cuenta, voy a ser una ciudadana pobre o una ciudadana que no le alcanza el dinero para comer. Entonces a mí el Estado, en este caso
el encargado de política monetaria, el Banco Central, debe garantizarle a las personas que viven en el país que el valor del dinero va a estar estable, porque es la forma de mantener una economía saludable, ¿sí? El otro de los objetivos de la política monetaria es tener una tasa elevada de crecimiento económico. Acá dice más elevada, porque cada tasa que se vaya publicando debe ser más grande. ¿Y a qué nos referimos con el crecimiento económico? O usualmente llamado PBI, Producto Bruto Interno. Que la economía en sí cada vez esté mejor. Que vaya creciendo la producción, que vaya creciendo las ventas, que crezcan las exportaciones, que crezcan los ingresos, ¿sí? Que las personas vivan cada vez con un mejor nivel de vida. Todo eso habla de que haya un crecimiento económico. Y la política monetaria cuida o trata de que eso ocurra. Es decir, que la economía de un país se mantenga con un crecimiento estable. Tampoco un crecimiento que sea veloz y voraz, porque también trae problemas, por decirlo así. Pero que el crecimiento sea moderado y que sea estable, que se mantenga en el tiempo, que vaya creciendo siempre un poco más. Logrando tener esa dirección hacia mejores niveles. ¿Qué otro objetivo tiene la política monetaria? Tratar de tener plena ocupación o pleno empleo, es decir, el mayor nivel de empleo posible que pueda darse en un país. Si un país tiene un desempleo del 30%, implica que tiene un desempleo altísimo. Entonces, la política monetaria que se tome va a tener como objetivo bajar ese desempleo del 30% y llevarlo en primera instancia a 20%. Después lo llevará a 10%, hasta que logre llevarlo a 5 o al 4%, donde ya se lo toma como pleno empleo. El pleno empleo no es el 0% de desempleo porque es un número que es bastante irreal, pero mientras más cercano a cero sea, mejor. Entonces, la política monetaria busca que la mayoría de los ciudadanos puedan tener un empleo y toma las medidas para que esto sea posible. ¿Sí? ¿Qué otro objetivo tiene la política monetaria? Trata de evitar desequilibrios permanentes en la balanza de pagos. Más allá de que la balanza de pagos todavía no la hemos visto, la vamos a ver más adelante, pero les puedo decir que la balanza de pagos son los ingresos que tiene el país y que trata de que se mantengan en equilibrio, es decir, que no nos vayamos con números negativos. ¿Sí? Ya más adelante lo vamos a ver. ¿Qué otra cosa cuida la política monetaria? Que se mantenga el tipo de cambio estable. ¿Qué es el tipo de cambio? Es decir, lo que vale mi moneda con respecto a otra. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo bien fácil. Tenemos el dólar contra la moneda de Perú. El dólar estadounidense contra el sol peruano. Esta cotización está en los 3,25. ¿Qué quiere decir? Que me hacen falta tener 3,25 soles peruanos para poder adquirir un dólar, para poder comprarlo. Pero ¿qué pasa si de repente dentro de 5 meses esta cotización dólar contra el sol peruano pasa a ser de 15 dólares? Significa que ahora no necesito 3,25 soles, ahora necesito 15 soles para adquirir un dólar. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo de cambio no se mantuvo estable, al contrario, fue muy nocivo para la economía peruana porque su sol antes valía 3,25 para igualarlo a un dólar. Ahora para igualar a un dólar hace falta 15, es decir que su moneda ha perdido valor, se ha devaluado con respecto a la otra moneda que es la que estamos comparando. Siempre que hablamos de tipo de cambio, estamos comparando una moneda con la otra. Si al cabo de 5 meses
no fuese 15 el número, sino que fuese 3,28, está bien. Ha subido un poquito, o puede ser que esté en 3,20, pero se ha mantenido estable. Es normal que los precios de los tipos de cambio fluctúen, pero las fluctuaciones son leves, son apenas, pero no un salto de 3 a 15, que ya es bastante llamativo, ¿sí? Ahí habría un problema serio en la economía si esto pasa, y encima en tan poco tiempo. ¿Bien? Entonces la política monetaria cuida ese tipo de cambio, que se mantenga estable. Por supuesto que va a variar, siempre varía el tipo de cambio, todos los días varía, pero varía dentro de lo que llamamos rangos razonables, ¿sí?, de precio. ¿Y cuál es el otro objetivo de la política monetaria? Proteger la posición de las reservas internacionales. Todos los países tienen reservas. Algunos tienen reservas en oro, otros tienen reservas en dólares o en otra cosa. Lo más usado, lo más normal, es que las reservas sean en dólares o sean en oro. ¿Qué significa que el país tenga reservas? Son como si fuesen reservas nuestras, ahorros. Nosotros todos los meses, supongamos que tenemos un salario y que destinamos el 10% del salario a los ahorros. Esos ahorros que se van acumulando a lo largo de un tiempo son una reserva que tenemos nosotros. ¿Ante qué? Ante una situación de un gasto inesperado, ante un problema económico que tengamos, o que nos quedemos sin trabajo, o que tengamos alguna enfermedad, la persona o algún miembro de la familia. Siempre esa reserva está ahí disponible para cualquier urgencia que surja o que se dé. Los países también tienen esas reservas. Porque los países, si tienen alguna emergencia, alguna situación que implique un gasto de dinero, pueden recurrir a las reservas para afrontarlo. La idea es que esas reservas no utilizarlas, sería lo ideal, y que estén ahí siempre. El tema es que esas reservas hay que cuidarlas, ¿sí? Porque si las gastamos en cualquier cosa, el día de mañana cuando hagan falta no van a estar. Entonces el Banco Central se ocupa de que esas reservas se mantengan y que además mantengan su valor. ¿Sí? Es decir, que no pierdan valor, porque puede ser que las subidas y bajadas de precios, si no son dentro de todo como corresponde, puede ser que las reservas pierdan su valor y eso es lo que habría que evitar. Es como, por ejemplo, si yo que vivo en Argentina, donde hay inflaciones altas, ahorrara en pesos argentinos. Yo puedo hacer mis ahorros o reservas en pesos argentinos, pero sé que al cabo de 3 años ese dinero que yo guardé ya no va a valer lo mismo, vale mucho menos, porque la inflación me comió valor. A eso se refiere. Hay que tratar de hacer los ahorros de cierta forma para que no pierdan su valor con el tiempo. Bien, hasta acá se entiende lo que hemos visto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Entendido. Bueno, perfecto. Vamos a continuar con los tipos de política monetaria. Yo les había mencionado la expansiva y la restrictiva, ¿sí?, que dependían según lo que el Banco Central deseara. Pero ahora vamos a ir más allá de esto y vamos a explicar cómo darnos cuenta cuando se está tomando una u otra y por qué. ¿Qué es lo que se persigue cuando se decide por la expansiva o por la restrictiva? ¿Cuándo es que el Banco Central, que es el encargado de la política monetaria, va a decidir tener una política monetaria expansiva? Esto ocurre cuando en el mercado hay poco dinero en circulación, ¿sí? Las personas tienen poco dinero.
y se nota que hace falta que haya más efectivo, ¿sí? Donde se torna difícil conseguir el efectivo, ¿sí? Entonces, la única opción que queda es establecer una política monetaria expansiva para aumentar esa cantidad de dinero. Nosotros a lo mejor como ciudadanos puede ser que no nos demos cuenta de que hace falta más dinero o que hay poco dinero dando vuelta en el mercado. Nosotros no nos vamos a dar cuenta de esto, porque no vamos a estar pendientes, ni tampoco sabemos cuánto dinero hay disponible en todo el país. Yo lo que puedo saber es cuánto dinero tengo yo, pero ahora, cuánto dinero hay en todo el país completo, eso yo no lo puedo saber. ¿Mm? Entonces, pero el que sí lo sabe es el Banco Central. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa si el Banco Central detecta esto? ¿Qué va a hacer entonces? Va a tener varios mecanismos. Lo primero que va a hacer es reducir la tasa de interés. ¿La tasa de interés de qué? De la moneda. La va a tornar más baja a esa moneda. Entonces, de esa forma, lo que logra el Banco Central es que, por ejemplo, los préstamos bancarios sean mucho más atractivos, ¿sí? ¿Por qué son más atractivos los préstamos bancarios? Porque si bajan las tasas de los préstamos, entonces las personas van a empezar a ver que los préstamos se están poniendo baratos con respecto a antes, por ejemplo. Y entonces las personas van a verse tentadas de obtener más préstamos. ¿Sí? Los préstamos, ¿para qué se solicitan? Generalmente los préstamos uno los saca para comprarse algo o para invertir. Muchas personas sacan un préstamo, por ejemplo, para abrir un negocio de ropa o para abrir un negocio de comida o para hacer alguna inversión o para comprarse, no sé, un auto o algo que sea bastante caro que los ahorros no le alcancen. Entonces, para eso es que obtenemos los préstamos. Pero cuando la cantidad de préstamos aumenta, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué está ocurriendo en el país? Se está incentivando la inversión. Siempre que un país tenga los préstamos bancarios baratos, significa que lo que está persiguiendo es que la gente invierta. Y además está queriendo que la gente consuma. Porque mientras más dinero hay en manos de las personas no van a sacar un préstamo para ahorrar el dinero. No, sacan un préstamo para gastarlo o para invertirlo, es decir, para usar ese dinero inmediatamente. Apenas uno cobra el préstamo o te depositan el dinero en tu cuenta, ahí nomás uno ya sale a gastarlo o a invertirlo. Entonces el Banco Central está persiguiendo eso. La idea que tiene es de que uno automáticamente use el dinero, que lo invierta, que lo gaste. Eso es lo que está buscando. ¿Qué otra forma tiene el Banco Central de establecer esta política monetaria expansiva? Reduciendo el coeficiente de caja o también llamado encaje bancario. Ahora vamos a explicar esto. ¿Para qué lo hace? Para que los bancos puedan prestar más dinero en vez de guardarse más en reservas. Esta disposición la pone el Banco Central al de modificar el coeficiente de caja o encaje bancario, en este caso reducirlo. Tenemos el Banco Central de cada país y tenemos los diferentes bancos, que son los bancos comerciales. Santander, Río, BBVA, ¿qué otro más? Macro, Galicia, Superville, cualquier banco que nosotros queramos. Todos estos bancos son bancos comerciales, son empresas, ¿sí? Que los maneja su dueño, bien, establece las reglas. Pero el Banco Central ya no. El Banco Central regula la actividad y pone todas las reglamentaciones de cómo deben moverse los bancos comerciales. Una de estas reglas es establecer el coeficiente de caja o también llamado encaje bancario, que es un porcentaje que les indica a los bancos del total de depósitos que reciben, cuánto dinero pueden prestar y cuánto dinero deben guardar como reserva.
Los bancos comerciales reciben depósitos de los clientes. Cuando uno, por ejemplo, deposita dinero en un banco, ese dinero no es que queda ahí guardadito y no pasa nunca nada. Los bancos utilizan el dinero que yo guardo para prestarlo, para otorgarlo en préstamos. El tema es que esos bancos no pueden prestar el 100% del dinero que reciben de depósitos. Porque si los bancos recibieran dinero en depósitos y a todo ese dinero lo prestaran, cuando vaya alguien a cobrar, no van a tener con qué dinero pagarle, porque lo prestaron absolutamente a todo. Entonces, sí o sí, el banco, para poder funcionar y la actividad continúe, puede prestar una parte, pero la otra parte la tiene que guardar y estar disponible para cuando los clientes deseen tener su dinero. Supongamos que este encaje bancario dice que el 80% puede prestarse y el 20% debe reservarse. Eso sería lo normal, por ejemplo. Pero si acá me dice que la política monetaria expansiva lo que hace es reducir la tasa, esta de coeficiente, podría ser que en vez de prestar 80 y guardar 20, el Banco Central de repente le diga a todos los bancos que pueden prestar el 90 y guardar el 10. Entonces lo que está haciendo el Banco Central es aumentar la cantidad de dinero que los bancos pueden prestar a los clientes. Y si a esto le sumamos que las tasas están cada vez más bajas y hay más dinero disponible para prestar, entonces se viene una ola de préstamos, donde uno se da cuenta, porque hay unas promociones espectaculares, en todos los bancos hay préstamos, en todos los bancos hay tasas ínfimas, y uno automáticamente ve la publicidad en la televisión ya que se quiere ir corriendo al banco a sacar un préstamo, porque te incentivan a eso. Ese es el objetivo que está persiguiendo el Banco Central. Que el dinero se preste la mayor cantidad posible, que la gente saque préstamos, que consuma y que invierta. Eso es lo que persigue el Banco Central con esta medida de política monetaria expansiva. ¿Y qué otro tipo de mecanismo tiene el Banco Central? De comprar deuda pública para aportar dinero al mercado. ¿Qué es la deuda pública? Por ejemplo, voy a borrar acá, el Estado emite títulos o bonos, los llamados bonos, que son títulos de deuda. El Estado emite esos bonos, que son unos papelitos, unos certificados, donde acá hay un cliente, un inversor, supongamos yo. Veo este bono, que está muy interesante, se lo compro al Estado, el Estado me da ese bono a mí, y yo le doy ese dinero al Estado. ¿Sí? El Estado lo que está haciendo ahí con ese bono, me lo está vendiendo a mí, y yo lo estoy comprando. ¿Sí? Pero en este caso, lo que está haciendo el Banco Central es comprarlos él. ¿Sí? Acá aparece el Banco Central. En vez de que lo compre yo, que esto no ocurre, los compra el Banco Central. Y el Banco Central le da dinero al Estado. Entonces, al darle el dinero al Estado, el Estado se encuentra con que tiene más dinero de lo que tiene siempre, porque ha vendido varios bonos, que dado el punto son bonos que son caros. Entonces el Banco Central aporta dinero al mercado de esa forma y se queda con los bonos. El Estado, al verse con más dinero, ¿qué hace? Empieza a hacer inversiones, pero inversiones a nivel público. Por ejemplo, construir más carreteras, más hospitales, más escuelas. ¿Y para eso qué hace? Contrata personas. ¿Y a las personas qué hace? Les paga un sueldo o un salario. Entonces, como vemos, la cantidad de dinero en circulación va aumentando. ¿Sí? Y todo esto se hace a través de medidas de política monetaria tipo expansiva que se toman, a través de todas estas formas distintas. Vamos a ver ahora
el otro tipo de política monetaria, que es en la que en realidad ya se vuelve para el otro lado, el otro extremo. Entonces se torna restrictiva la política monetaria. ¿Cuándo ocurre esto? Todo lo contrario del punto anterior. Hay un exceso de dinero en circulación. Es demasiado el dinero que las personas tienen en su poder. Ahora uno pensaría, pero qué mejor que haya mucho dinero. Sería genial que cada uno tenga cada vez más dinero. Sí, por supuesto que es genial. A todos nos gusta eso. Pero a nivel económico, a nivel cuidar la estabilidad de un país, cuando hay exceso, ya sea para un punto o para el otro punto, es malo, porque los excesos generan desequilibrios y la política monetaria debe buscar siempre el equilibrio, porque el exceso de que no haya nada o el exceso de que haya de todo son malos a nivel económico para un país, porque producen desequilibrios. Y los desequilibrios a nivel económico son malos. Entonces, por más que nos parezca que sería genial esto, pero en realidad no lo es. A nivel económico no lo es. Entonces, cuando se detecta que hay un exceso de dinero en circulación, automáticamente la política monetaria restrictiva lo que trata es de reducir la cantidad de dinero que está dando vuelta en el mercado. Entonces utiliza la llamada política monetaria restrictiva. ¿Cuáles van a ser los mecanismos que van a utilizar para poder lograr esto? Va a aumentar la tasa de interés. Entonces los préstamos cada vez van a estar más caros. ¿Sí? Si yo veo que, por ejemplo, yo estaba buscando sacar un préstamo, estaba a una tasa atractiva, pero de repente esa tasa se triplica, entonces ya no me van a dar tantas ganas de sacar el préstamo. Porque voy a ver que de repente se tornó bastante caro. Entonces ya no me conviene. Porque lo que voy a tener que devolver en intereses es mucho. Entonces no me parece que se justifique pagar tanto interés por sacar dinero. Entonces, ¿qué hago? Prefiero no sacarlo. Y eso no lo voy a pensar solamente yo, lo van a pensar muchas personas. Entonces, al no sacar préstamos, seguramente ese auto que me quería comprar, voy a decir, no, mejor ahora no me lo compro. Ando unos meses más con el que tengo, o ando unos meses más en motocicleta o en colectivo, y dejo el tema del préstamo para otro momento, y cuando saque el préstamo, entonces comprar el auto. O si, por ejemplo, yo en vez del auto, otra persona quería sacar un préstamo para abrir un negocio comercial, cualquiera que sea, va a decirse a sí mismo, no, mejor espero a que la tasa baje un poco, así en otro momento, cuando sea más adecuado, sacaré el préstamo y haré mi inversión. Y así sucesivamente. Cada uno va a ir actuando de acuerdo a lo que el mercado me vaya ofreciendo. En este caso estamos hablando del mercado de préstamos, ¿sí? Que se vuelven un poco menos atractivos. ¿Qué otra cosa hace el Banco Central? Aumenta el coeficiente de caja o encaje bancario. En el ejemplo anterior habíamos partido que el estándar era 80-20. Después lo pasaba a 90-10 cuando estamos en expansiva. Pero ahora que estamos en restrictiva, puede ser que lo ponga en 60-40. Y que diga el Banco Central que del 100% de los depósitos que se reciben, solo se puede prestar el 60% y el 40% debe ser guardado. Y esas reglas, los bancos centrales, los bancos comerciales, las deben acatar a rajatabla. ¿Por qué? Porque el mercado bancario está regulado y el ente regulador es el Banco Central. O sea que hay que hacer lo que el Banco Central disponga. Le guste al banco o no le guste. Si no hay sanciones, multas y demás, que tampoco son muy atractivos, que digamos, para la actividad. Entonces, sí o sí, hay que seguir las reglas. Bien. Entonces,
cada vez es menor el dinero que se permite prestar. Y encima que cada vez es menor el dinero, también es cada vez más caro. Entonces, de a poco, la cantidad de préstamos que se otorgan va siendo cada vez menor, menor y menor. Bien. ¿Y qué otra cosa hace el Banco Central? Vende la deuda pública. Entonces, de esa forma retira el dinero de circulación. Bien, y de esa forma saca más dinero. Por ejemplo, si el Banco Central tenía bonos, los bonos en su poder, los pone en venta. Y acá sí voy a estar yo, que me quedé con ganas de comprarlo antes y ahora sí el Banco Central los pone en venta. El Banco Central me da el bono, pero para eso yo debo darle mi dinero. Al darle mi dinero, lo que está haciendo el banco es sacármelo. Entonces yo, al tener menos dinero, compro menos, invierto menos. Y todo persigue el mismo objetivo. Que tenga yo menos dinero, que se pueda prestar menos dinero, para que las personas cada vez tengan menos dinero disponible. ¿Sí? Por más que parezca ilógico, pero todo persigue un objetivo que es saludable para la economía, aunque no se note cuando uno habla de buscar que las personas tengan menos dinero, pero siempre todo dentro de un equilibrio. Por supuesto que no van a hacer esto para dejar miles de personas pobres, no. Al contrario, lo hacen para proteger la economía, pero lo deben hacer en cierta medida de que las consecuencias no terminen siendo nefastas. ¿Sí? Eso siempre. Bien, vamos a hablar de los bancos centrales. Más allá de que ya hemos estado mencionándolo bastantes veces en esta clase, vamos a profundizar un poquito más. Tenemos que saber que el Banco Central es una institución que tienen los países que ejerce como autoridad monetaria. ¿Sí? ¿Qué es la autoridad monetaria? Aquellos que tienen la autoridad con respecto a lo que es la parte de divisas o la parte de la política monetaria. Además, el Banco Central es el encargado de la emisión del dinero legal. ¿Sí? Es decir, que no cualquier persona puede tener una máquina, una impresora y ponerse a imprimir billetes, porque serían billetes ilegales. El único que imprime billetes de curso legal es el Banco Central. Todos los que son impresos desde alguna otra forma son todos ilegales. Y que por supuesto si son captados son inmediatamente destruidos. Todos los billetes falsos se ordenan destruir en los bancos centrales para que no sigan en curso. Una vez encontrados, por supuesto, que son bastante difíciles de encontrar, sobre todo si están bien hechos. Y además el Banco Central diseña y ejecuta la política monetaria. ¿Sí? No solamente la pone en marcha, sino que la diseña. Busca cuál es la política monetaria que mejor se adapte para la necesidad puntual del país y establece el punto exacto para que todo sea para el equilibrio. Los bancos en general suelen ser de carácter público, pero en algunos países pueden ser privados. Por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos es privada. ¿Sí? Está todo bien, puede ser privado, puede ser público, pero lo que sí o sí debe ser es ser totalmente autónomo e independiente del gobierno del país. No quiere decir, ¿a qué me refiero? Que si hay un presidente de un país, no sería óptimo que ese presidente de ese país maneje al presidente del Banco Central. Porque el presidente de un país debe tomar decisiones de índole política, de índole social, también de algunas de nivel económico, pero el presidente del Banco Central debe hacerse cargo de sus asuntos. Y el presidente de un país no debe meterse ni manipular absolutamente nada. Por una cuestión de que, como el Banco Central es el que emite dinero,
si no se maneja de una forma autónoma, es como que está muy susceptible a que surja la corrupción. ¿Mm? Que de hecho hay países donde, por ejemplo en mi país, en gobiernos anteriores, donde el Estado utilizaba al Banco Central como cajero automático, es decir, imprimime tanto, da la orden y el Banco Central imprime sin siquiera ver si es necesaria la impresión de dinero o no. Recordemos que para imprimir dinero debe ser necesario que haya más cantidad de dinero dando vuelta en el país. Si no es necesario imprimir dinero, termina siendo nocivo. Pero si el presidente, porque quería tener más dinero, quería que le imprimieran, entonces ahí está el punto que no está bueno. Entonces sí o sí deben ser totalmente independientes. No debe ser manejado ni tener influencias. ¿Sí? Cada uno con lo suyo. El Banco Central, dijimos, y ya por todo lo que hemos descrito además, de las responsabilidades que tiene y de lo que busca, son la pieza clave del funcionamiento de la economía. Si un banco central funciona mal, significa que la economía de un país también va a estar mal. Controlan el sistema monetario, controlan el dinero que circula en la economía, tratan de evitar que se produzcan efectos como altos niveles de inflación o de desempleo, ¿sí? O sea que el Banco Central cuida que el país no tenga ni inflación ni desempleo altos, de niveles que sean terroríficos, ¿sí? También busca cuidar que no haya situaciones negativas en el sistema crediticio, que se mantenga también saludable, como lo dijimos recién, regulando las tasas de interés de los préstamos que se ofrecen. También mencionamos que lo hace a través del encaje bancario, ¿sí? Y también controla el valor de la moneda local frente a la moneda extranjera. Todo eso hace el Banco Central, ¿sí? En esta próxima diapositiva, acá realmente es un resumen, pero es lo que hemos dicho recién. De todo esto se encargan los bancos centrales, pero principalmente lo que debe quedar claro es esto, que son una pieza clave para el buen funcionamiento de la economía. Si el Banco Central funciona mal, es deficiente, es inoperante o lo que sea, la economía va a andar mal. Pero si el Banco Central funciona de la forma adecuada, entonces la economía de un país va a estar en una buena dirección. Vamos a ver ahora el último tema, que son las declaraciones de autoridades de los bancos centrales. ¿A qué nos referimos cuando decimos autoridades? ¿Quién es la autoridad máxima de un banco central? El presidente. Y por supuesto los miembros que también lo componen. No solamente en el Banco Central está un presidente, sino también que hay un consejo, un grupo que trabaja con el presidente. Y otros miembros también, ¿sí? Pero nosotros como traders vamos a estar muy interesados en las declaraciones que hagan los presidentes, porque son las autoridades máximas. ¿Por qué? Porque cuando el presidente del Banco Central habla, me está diciendo cuál es el curso de la economía del país. Me lo está informando. ¿Por qué? Porque es el presidente el que toma las decisiones. Y si cuando hace una declaración, como por ejemplo una conferencia de prensa, me dice que van a tomar una decisión de política monetaria X debido a que en el país hay mucho desempleo, hay mucha inflación, hay una economía que está lenta, que le falta agilizar un poco, crear producción, crear empleo y demás. Si en esa conferencia de prensa o en esa declaración el presidente está diciendo eso, es porque realmente es eso lo que va a ocurrir o lo que van a buscar. Entonces, de cierta forma, me están diciendo el futuro de la economía del país, o por lo menos en qué van a estar trabajando durante un periodo de tiempo para poder llegar a ese objetivo. Entonces, cuando yo escucho eso, es como quien dice la fuente máxima de información. Es mucho más importante eso que leer una noticia. Porque cuando uno lee una noticia,
se informa sobre algo. Pero cuando uno escucha una declaración, está yendo a la fuente máxima, porque te lo está diciendo la persona indicada, la que debe ser, ¿sí? Los traders no solamente deben estar atentos al mensaje de ese presidente o de esa autoridad, porque a veces puede ser que hable otra autoridad y no específicamente el presidente, sino que también debemos ver cómo reaccionan los inversores a ese mensaje. Es decir, en qué dirección se va una moneda y con cuánta volatilidad reacciona. Es decir, ¿se va hacia arriba con mucha fuerza o se va hacia abajo con apenas una fuercita chica? Todo eso hay que analizarlo, porque ahí estamos viendo cuál es la reacción de los inversores. Y cuando uno sabe cuál es la reacción de los inversores, puede adelantarse en cómo podrá ser en un futuro la reacción de los mismos. Y si yo preveo eso, puedo tener una ventaja ahora a la hora de especular. Si yo me doy cuenta que cada vez que el presidente del Banco Central dice, estamos haciendo todo para que se baje el desempleo, cada vez que dice eso, el precio de la moneda cae. Entonces, como yo observe eso, cada vez que el presidente del Banco Central diga, estamos trabajando para reducir el desempleo, yo sé que siempre el precio va a bajar, porque es la forma en la que reaccionan los inversores ante ese mensaje. Pero el día que el presidente del Banco Central diga, hemos logrado un desempleo bajísimo, estamos en el mejor punto de la economía, entonces ahí sé que inmediatamente la moneda va a subir. ¿Pero por qué lo puedo prever? Porque cuando el mensaje era el opuesto, la moneda tenía una reacción. Cuando el mensaje cambia, la reacción también. Uno cómo puede saber lo que va a decir el presidente. O sea, nadie puede adivinar lo que una persona va a decir. Ni siquiera la persona misma. Es como yo ahora no puedo adivinar la siguiente palabra que voy a decir. Simplemente sale y ya. Entonces nadie puede adivinar lo que otra persona vaya a decir. Pero sí podemos saber más o menos por dónde puede ir el mensaje si analizamos los indicadores económicos. Si uno viene analizando la evolución del desempleo en un país a través de los números y estadísticas, entonces más o menos me puedo adelantar a qué va a decir el presidente. Si aparte yo sé cuándo el desempleo es bueno y cuándo un número de desempleo o una tasa es mala. Si uno sigue esas tasas y va haciendo su propio análisis, puede adelantarse a lo que el presidente vaya a decir y entonces saber con anticipación hacia dónde podría ir una moneda. Entonces, lo que tenemos que saber siempre es eso, investigar qué va a decir el presidente en torno a los indicadores económicos y además investigar cómo es que reaccionan los inversores. Porque si yo detecto con bastante facilidad la reacción de los inversores, puedo primero sumarme a los movimientos. Y cuando un trader se suma a los movimientos, significa que se está sumando a las ganancias. ¿Sí? Y además, les decía que podemos prever los movimientos diferentes que pueden haber o los cambios de movimiento. Entonces también me puedo adelantar a un cambio en el análisis de un activo. ¿Sí? Entonces todo esto es bueno que ocurra para tener mejor control. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió, chicos? Sí. Bien. Genial.
Bueno, hasta ahora lo que hemos visto, por supuesto, es bastante introductorio, es sencillo. Ya vamos a ir viendo un poco más de contenido con respecto a esto, pero lo que debe quedar en claro es la función que tienen los bancos centrales y de qué se trata la política monetaria, ¿sí? En simples palabras, es cuidar el futuro de un país, pero desde el punto de vista económico. No estamos tomando decisiones de ninguna otra índole, solamente económico y financiero, por supuesto. Que además, si nos ponemos a pensar un poquito también, todas esas decisiones económicas tienen una repercusión a nivel social también. Porque si en un país el Banco Central no es lo suficientemente bueno y toma decisiones negligentes que generan pobreza, entonces por supuesto va a haber repercusiones negativas en lo social. Porque la gente que tiene niveles de pobreza más altos se va a ver muy afectada y va a traer descontento. Puede traer situaciones de inseguridad, de robos, de saqueos, o problemas de violencia, ¿sí? Cuando hay un futuro económico muy feo, si el Banco Central no lo supo frenar. Entonces, más allá de que es de índole económico, sabemos que lo económico al ser humano le afecta. O sea que vean la importancia que tiene un banco central. Es sumamente importante que su actuar sea bueno. Y nosotros vamos a poder darnos cuenta de esto a través del análisis de los datos económicos de cada país. Vamos a analizar el crecimiento, la inflación, la tasa de desempleo, las ventas, las exportaciones, importaciones, balanza comercial, un montón de cosas vamos a analizar, pero todo eso lo vamos a hacer en las clases que siguen. ¿Sí? Al momento vamos a ver esto nada más. Ya después, mientras vayamos avanzando, vamos a ir aprendiendo otras cosas. Así que bueno, vamos a llegar hasta acá el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda? Me parece que me habían dicho que no. Espero bueno que les guste este módulo que vamos a empezar. Es un módulo muy interesante. Les va a abrir la cabeza para un montón de cosas que por ahí uno no analiza, pero es indispensable que uno lo haga, no solamente para ser trader, sino para entender en qué mundo vivimos también, o en qué país vivimos cada uno, y por qué las cosas se manejan como se manejan, y por qué el mundo está como está. Así que todo eso lo vamos a aprender acá. Bueno, los dejo chicos, vamos a continuar entonces mañana martes, ¿sí? Que tengan todos una linda noche y que descansen. Chau, chau.